Muy buenos días, bienvenidos al curso de lenguaje. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A y sexto grado B. Valor del mes, valor de la lealtad. Muy bien, ahora continuando con esta diapositiva, dice observa la siguiente imagen y responda las preguntas oralmente. ¿Okay? Vamos a observar la imagen. Muy bien, vemos la imagen que aquí están bomberos apagando el fuego de un bus, ¿no? Un bus interprovincial que se acaba de incendiar. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Acá hay preguntas, dice, ¿qué pasó? ¿Quiénes intervinieron? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cómo pasó? Primero vamos con el qué pasó. ¿Qué pasó? Se incendió un bus. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo. Se incendió un bus. ¿Quiénes intervinieron? Intervinieron los bomberos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Sabemos qué pasó? No, podemos dar hipótesis de lo que pasó. ¿Ok? Entonces podemos decir que de repente el bus, ¿qué pasó? El bus se incendió. ¿Por qué pasó? Porque de repente puede ser muchas hipótesis que leemos. De repente el motor, de repente, no sé, se haya incendiado, no sé, de repente hay una persona que le prendió fuego al bus. ¿Cuántas hipótesis podemos dar? ¿No? ¿Cuándo pasó? Realmente no sabemos. Puede haber pasado de repente hoy mismo, puede haber pasado ayer o de repente puede haber pasado meses atrás. Ya no sabemos cuándo pasó. Muy bien, ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó? De repente tampoco. Mira, ¿dónde pasó? Puede haber pasado acá en Perú, puede haber pasado en otro país, de repente en provincias, ¿no? Aquí en Perú, pero en provincias. De repente fue en Lima, de repente fue en algún distrito de Lima. No sabemos, pero nos dicen dónde pasó. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Tampoco tenemos una idea que puede ser cómo pasó, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Cómo habrá pasado? Como decíamos hace un momento, el por qué pasó. ¿No? El cómo pasó, el cómo pudo haber pasado. De repente que el auto venía de repente a velocidad y de repente eh, hizo un cortocircuito, de repente el motor se calentó y explotó, de repente, ¿cómo pasó? De repente alguien incendió con un cigarrillo o alguien pues le tiró de repente, pues, le prendió fuego y ya, ¿no? Tantas cosas que podemos dar de hipótesis, ¿no? Hipótesis para poder llegar a la conclusión de qué es realmente, qué es lo que sucedió en esta imagen, ¿ya? Entonces nosotros aquí nos hacemos estas preguntas, ¿no? Estas preguntas, para hacernos estas preguntas, ya, para hacernos estas preguntas, primero hemos tenido que ver la imagen, ¿no? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Porque estamos viendo la imagen y vemos que se incendió el carro, se incendió un bus y queremos saber y llegar a dar con el por qué es lo que pasó, todo eso, y por eso nos hacemos estas preguntas, ¿no? Para nosotros poder averiguar, investigar realmente el suceso de este incendio, nos hacemos estas preguntas: ¿qué pasó? ¿Quiénes intervinieron? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cómo pasó? Eso lo vamos a ver en el tema de la... Muy bien, entonces estas preguntas nos hacemos en un tema muy importante llamada la... Muy bien, acompáñenme en la siguiente entonces diapositiva para ver dónde se hacen o dónde podemos formular estas preguntas. Hoy vamos a ver la noticia. Es aquí donde nos formulamos esas preguntas. ¿Ok? En la noticia. Porque nosotros cuando leemos una noticia y vemos el título: se incendió bus, ¿no? De la empresa Perú Bus. Se incendió el bus de la empresa Perú Bus. ¡Uy! Entonces nosotros ya nos empezamos a analizar y a decir: uy, se incendió, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó?
quiénes intervinieron, todo eso, dónde sucedió. Entonces nosotros nos hacemos preguntas. Lo mismo pasa en las noticias. El que hace las noticias también se hace esas preguntas y investiga para saber realmente qué es lo que pasó y hacer una buena noticia. Vamos a ver entonces qué es una noticia. La noticia es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público, en el que se busca proporcionar la máxima información en el menor tiempo o espacio posible. La intención de las noticias es informar de forma objetiva sin transmitir la opinión del periodista que la ha redactado. Es decir, este es un relato donde nos trata de contar, mejor dicho, nos trata de contar los hechos, pero de manera objetiva, de manera rápida. ¿Queremos saber qué pasó? Sí. Tratamos de el periodista redacta lo que es la noticia, pero de manera que precisa, para que tú le entiendas. ¿Qué pasó? Se incendió un bus. ¿Dónde? En La Victoria. ¿Cuántos pasajeros habían? 20 pasajeros. ¿Qué sucedió? Es que el chofer se le vaciaron los frenos y el motor de repente se incendió. ¿Ok? Perfecto, ya. De repente, ¿qué día fue? El día lunes, por ejemplo, 28 de septiembre. ¿Ok? Entonces, esas cositas es lo que hace el periodista para que tú puedas entender la noticia. Lo hace de manera objetiva. Es decir, cuenta lo que sucedió. Ya, no cuenta la opinión del periodista. El periodista no pone, se incendió bus de la empresa Perú Bus y yo creo que esta empresa no arregla sus buses y por lo tanto se incendió el bus y por esto no, él no da su opinión en la noticia, el periodista no da su opinión, sino da la información realmente de lo que pasó, de los hechos que sucedió en ese lugar. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es una noticia. Pasos para elaborar una noticia. Infórmate bien sobre lo sucedido y si puede ser, pregunta a personas que hayan presenciado el suceso o estén involucrados en la noticia. Ese es el primer paso. Debemos informarnos de lo sucedido. ¿Qué es lo que pasó ahí en ese instante? ¿Qué pasó? Sí. Perfecto, ya, averigüé qué pasó. Tengo que preguntarle, para eso tengo que preguntar a personas que hayan presenciado el suceso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando hubo lo que era la muerte de las 13 personas aquí en Los Olivos, ¿no? En el Tomás Restobar, primero tuvieron que investigar realmente qué es lo que pasó. ¿Ya? Recién y preguntaron a las personas involucradas en el suceso. ¿Ya? Número 2. Escribe un titular que recoja en una sola línea el tema de las noticias y que además sea atractivo. El titular que le pongamos debe ser atractivo para que las personas que lo lean les llame la atención y quieran seguir leyendo ese apartado. Por ejemplo, si tú pones murieron 13 personas en plena pandemia y se fueron de fiesta. Porque se fueron de fiesta. Tú quieres saber dónde. Uy, no, murieron 13 personas porque se fueron de fiesta. ¿Dónde? Entonces, ese título tiene que ser atractivo, ¿no? O de repente tú empiezas a leer qué trató. Ya, las 13 personas, ¿dónde? Uy, mira, ocurrió acá. Entonces tú te empiezas a enterar. Pero ¿por qué te dio ganas de leer todo el contenido? Porque el título te llamó la atención. Supongamos que a veces, por lo general, nos llama la atención el lado de los espectáculos. Entonces siempre dicen, a ver, jugador, futbolista, Advíncula salió de paseo con la modelo Shirley, ¿no? Por ejemplo, tú lees, ¿tú has salido? ¿A dónde? ¿A dónde tengo? Tú quieres saber. ¿Por qué? Porque el título es llamativo, ¿no? Entonces, como el título es llamativo, el resto también te va a interesar y lo vas a terminar de leer porque quieres saber qué es lo que pasó. ¿Ok? Por eso escribe un titular que recoge en una sola línea el tema de la noticia y que además sea atractivo. 3. Redacta una entradilla en el que resuma la principal información de modo que el lector pueda saber qué ha ocurrido sin necesidad de leer toda la noticia. Esta entradilla debería responder a las preguntas: ¿quién, qué, cuándo, dónde y cómo? Es decir, esa entradilla es una parte mejor dicho, de un periódico, o mejor dicho, claro, porque cada vez que escriben ponen el título, luego recién ponen el contenido. En la primera parte, en los primeros párrafos,
ponen una entradilla donde te explican, por ejemplo, el lunes 28 de septiembre a las 12 p.m., ¿no? A las 12 p.m. se incendió el bus, ¿no? De la empresa Perú Bus, el motivo por la cual, empiezan a contar rápido. El motivo por la cual es porque porque, no sé, se incendió el motor. Punto, suficiente. Ya te enteraste el por qué. No tienes la necesidad de estar leyendo el todo, porque después el resto, porque ese es el principal, no es la idea principal. El resto es la idea secundaria, es decir, ya te empiezan a contar, ya, el día 28, el día lunes 28 a las 12 p.m. Un bus de la empresa Perú Bus que llevaba 20 personas se incendió en la avenida Nicolás de Piérola en La Victoria. El chofer del bus de la placa número tal empiezan a decir todas esas cosas. Son ideas ya que sí, claro, necesitas saberlas, ¿no? Pero no es tan relevante como enterarte nada más en la primera parte que murieron 20 personas, que era no un bus de la empresa Perú Bus y que fue a las 12 del mediodía. Suficiente con que sepas eso, qué es lo que pasó, ya el resto, si deseas terminar de leer toda la noticia en buena hora. Pero hay personas que simplemente necesitan saber lo necesario y leen esa entradilla, ¿no? Organiza todos los detalles que vayas a explicar en el cuerpo de la noticia, de modo que empieces narrando lo más importante y acabes dando los detalles de menos importante. Exactamente, primero narra todo lo importante, todo lo que tienes que contar. ¿Dónde fue el accidente? ¿Cómo se dio el accidente? ¿Por qué se dio el accidente? Todas esas cositas más importantes, los plasmas, ¿no? Empiezas a narrar todo eso. Luego ya cuentas los detalles, ¿no? ¿Quién fue el chofer? Cuántas personas subieron, si hubieron niños, si hubieron madres embarazadas, etcétera, etcétera. Empiezas a entrar más en detalle, ¿no? Eso es. Por eso empiezas a contar lo más importante y luego lo menos importante. Repasa la ortografía y asegúrate que se entienda cada uno de los párrafos. Tienes que revisar la ortografía. Cada vez que un periodista hace por ejemplo, una noticia, siempre se aseguran que esté bien escrito, que vaya tilde, que vaya a los puntos, que vaya la coma, donde ve el punto y coma, donde el punto seguido, el punto aparte, el punto final, ¿no? Todo eso se tiene que ver para que se pueda entender, ¿ya? Muy bien, eso es lo que hace. Por eso hay una área de redacción en los diarios. ¿Para qué? Para que corrijan todas las escrituras y el diario no se equivoque en nada. Por eso cuando se equivocan, luego ellos ponen fe de errata. ¿Por qué? Porque se equivocaron simplemente una tilde o simplemente una palabrita, ¿ok? Muy bien, continuamos. Partes de una noticia. Dice acá, por ejemplo, tenemos el titular. Muere Gabriel García Márquez, un genio de la literatura universal. Tú cuando lees el título tiene que ser llamativo, en letras más grandes y una bonita presentación, ¿no? Ese es el titular. Luego viene el subtitular, que es esto: el escritor y periodista colombiano fallece en la Ciudad de México a los 87 años, obtuvo el Nobel en 1932 gracias a su obra como 100 años de soledad. Este es el subtitular. Luego viene el cuerpo, luego viene la foto. El cuerpo es el contenido ya de todo la noticia, ¿no? De todo la noticia, y luego le ponen una foto, ¿no? De la persona que hablan o de repente del suceso o del hecho que haya pasado, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí a actividades, lo hago en casa. Esto está en su libro, dice: inventa una noticia inspirándote en uno de los siguientes hechos, ¿no? Uno de los siguientes hechos. Por ejemplo, un maremoto, una nave espacial con destino a Marte, olimpiadas escolares. Si ya has elegido una alternativa, escribe brevemente los elementos que debe contener: qué ocurrió, quiénes participaron, por qué y cuándo y dónde. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Luego dice, muy bien, luego dice: redacta tu noticia siguiendo las siguientes indicaciones. Hazlo con claridad, presentando los datos más interesantes, incluye la información necesaria para que resulte comprensible, ponga un título corto y expresivo. Es decir, este es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a escoger uno de los tres, luego vamos a responder estas preguntas y por último vamos a seguir estos datos, estos pasos, ¿ya? Sigamos estas indicaciones que nos dan. ¿Ok? Muy bien, continuemos. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno
Curso de lenguaje. Se copiará en el cuaderno la diapositiva 3 y 4. Copiar de acuerdo al orden establecido en las diapositivas, respetando los signos de ortografía y puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado, enviarlo al Facebook indicado, y si no puedes enviarlo al Facebook, recuerda que el WhatsApp también va a estar habilitado para recibir tus tareas. Muy bien, chicos, se acabó el video. Conmigo serán hasta el próximo video, solamente deseándoles que tengan muy buen día.